Nunca fui un hombre creyente, pero aquella noche en el desierto me dejó claro que hay cosas que no deberían existir. Éramos 3 en la patrulla. González manejaba, yo iba de copiloto y Torres dormitaba en el asiento trasero. Nos habían mandado a revisar un posible asesinato en un tramo olvidado de la carretera, un cuerpo encontrado a mitad del desierto, cerca de un rancho abandonado. Para ser sincero, pensé que sería otro ajuste de cuentas, lo de siempre en esa zona, pero no tardamos en darnos cuenta de que esto era diferente. El camino era largo y solitario, apenas iluminado por los faros de la patrulla. La arena golpeaba el parabrisas con el viento y el calor del motor hacía el aire denso dentro del vehículo. Llegamos al punto señalado por la central. Nada más que un pedazo de tierra árida con un par de huellas de neumáticos marcadas en la arena. «No hay nada», dijo González, bajando del auto y alumbrando con la linterna. Nos bajamos con él. No había señales de un cuerpo, solo el viento silbando entre los matorrales secos y el crujir de la arena bajo nuestras botas. Torres murmuró algo sobre lo jodido que era que nos mandaran a la nada, pero entonces Guzmán encontró algo. «Aquí hay sangre», señaló en el suelo. Era un rastro irregular, como si hubieran arrastrado algo pesado. Sacamos las armas y seguimos el rastro. La sangre nos llevó a un cerro bajo, donde encontramos la primera pista de que aquello no era normal. Las huellas no eran humanas. Parecían de algún animal grande, pero con una forma extraña, alargada, como si tuviera dedos. Un olor a carne podrida nos golpeó de golpe. «¿Y ahora qué?», preguntó Torres incómodo. Entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo, gutural, resonó en la oscuridad. Apuntamos las linternas hacia la cima del cerro y ahí estaba. Era alto, demasiado alto, con el cuerpo cubierto de algo que parecía piel seca y cuarteada. Sus ojos brillaban con un reflejo rojizo y su boca era lo peor, una abertura ancha, llena de dientes irregulares que parecían moverse solos. Nos miraba como si supiera exactamente qué éramos y qué hacíamos ahí. Nadie se movió. Nadie respiró. El primero en reaccionar fue González, quien disparó sin pensarlo. El sonido de la bala rompió el silencio del desierto, pero la criatura ni se inmutó. Solo inclinó la cabeza como si estuviera intrigada. Luego, en un parpadeo, desapareció entre las sombras del cerro. «Vámonos a la patrulla ya», grité. Corrimos sin mirar atrás. El rugido volvió a escucharse, pero esta vez más cerca, demasiado cerca. Subimos al vehículo y González pisó el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo detrás de nosotros. «¿Qué chingados era eso?», gritó Torres, intentando controlar su respiración. «No sé, pero no quiero volver a averiguarlo», respondí. El camino de regreso se sintió eterno. No dejábamos de mirar los espejos retrovisores, esperando ver de nuevo esos ojos brillando en la oscuridad. De repente, la radio de la patrulla comenzó a emitir un ruido estático. González intentó cambiar la frecuencia, pero no funcionaba. Luego, una voz distorsionada se escuchó en el canal. «Nos está mirando». Los 3 nos quedamos helados. La voz no era de nadie de la central, era un susurro grave, cargado de algo que no era humano. Torres apagó la radio de golpe. «Esto no está pasando», murmuró, su rostro desencajado. Manejamos sin parar hasta que vimos las luces de un retén en la carretera. Cuando llegamos, nadie dijo una palabra de lo ocurrido. Reportamos que no había rastro del cuerpo, que seguramente se lo habían llevado antes de que llegáramos. Una mentira que todos aceptamos sin cuestionar. Desde entonces, evito esas carreteras, y cuando alguien menciona haber visto algo en el desierto, prefiero no escuchar, porque sé que hay cosas allá afuera, y sé que, esa noche,
tuvimos suerte de salir vivos. Pero a veces, en las madrugadas silenciosas, cuando el viento sopla fuerte y la radio emite un leve zumbido, creo escuchar ese susurro de nuevo. Nunca imaginé que algo así me pasaría en el trabajo. Como policías nos enfrentamos a muchas cosas, pero esa noche en Pachuca descubrimos que hay horrores que no se pueden explicar. Nos mandaron a desalojar a un grupo de adictos que, según vecinos, llevaban varias noches metidos en un hospital abandonado. Decían que gritaban como si estuvieran poseídos. Algunos aseguraban que los habían visto deambular por los pasillos oscuros, pero cuando los querían enfrentar, desaparecían. Yo iba con 2 compañeros en la patrulla. No diré nuestros nombres, prefiero que esto quede como un testimonio anónimo. No quiero que nadie nos tome por locos. Cuando llegamos, el edificio se veía más aterrador de lo que imaginábamos. Era un hospital viejo, de esos que cerraron hace décadas y quedaron en el olvido. La fachada estaba cubierta de grafitis y la puerta principal apenas colgaba de sus bisagras. Todo estaba en completo silencio, ni siquiera se escuchaban grillos. El aire tenía un olor rancio, una mezcla de humedad y algo más, algo podrido. «Vamos a hacer esto rápido», dijo uno de mis compañeros encendiendo su linterna. Entramos con cautela, iluminando los pasillos llenos de escombros y muebles destruidos. El eco de nuestros pasos retumbaba por todo el edificio. No había señales de nadie, pero la sensación era extraña, como si estuviéramos siendo observados. «¿Y los gritos?», murmuró el otro policía. «Dijeron que se oían desde la calle». Justo en ese momento, un chillido inhumano nos heló la sangre. No venía de una sola voz, eran varias, solapándose unas con otras, gritos de angustia, de dolor. Apuntamos las linternas en todas direcciones, pero el pasillo seguía vacío. «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto!», grité, tratando de mantener la calma. El sonido cesó de inmediato, solo quedó el silencio absoluto, un vacío espeluznante que nos puso la piel de gallina. Avanzamos más adentro, siguiendo el sonido de algo que se arrastraba por el suelo. Llegamos a lo que parecía la sala de emergencias. Las camillas oxidadas seguían ahí, algunas con manchas marrones que preferimos no analizar. Al fondo, vimos una sombra moverse detrás de un mueble volcado. «Sal de ahí, cabrón», ordenó uno de mis compañeros apuntando con la lámpara. Pero lo que salió no era un hombre. Primero, vimos los dedos huesudos aferrándose al borde del mueble. Luego, un rostro cadavérico se asomó. Ojos hundidos, piel grisácea y una boca demasiado grande, como si se le hubiera desgarrado la cara de tanto gritar. El ser se movía con espasmos, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse de esa manera. Mi compañero disparó sin pensarlo. El estruendo del arma sacudió el aire, pero la cosa ni se inmutó. Solo inclinó la cabeza como si intentara entendernos y luego sonrió. Más gritos llenaron el aire, esta vez a nuestro alrededor. Sombras se movieron en las paredes, alargándose, deformándose. El hospital entero cobró vida con lamentos de dolor y desesperación. «¡A la patrulla ya!», grité. Corrimos por los pasillos, escuchando los pasos de aquellos siguiéndonos. El edificio se sentía más grande, más enredado, como si no quisiera dejarnos salir. Finalmente, encontramos la puerta y nos lanzamos fuera. Nos metimos en la patrulla y arrancamos sin mirar atrás. Las luces de la unidad iluminaron por un instante la entrada del hospital y ahí estaban. Decenas de figuras mirándonos desde la oscuridad, inmóviles, con esas sonrisas imposibles. Cuando volvimos a la estación, ninguno de nosotros dijo nada. Reportamos que el lugar estaba vacío. Nadie quería admitir lo que habíamos visto. Desde esa noche,
Cada vez que paso por ahí, acelero sin mirar, pero a veces, al detenerme en un semáforo, en el reflejo del retrovisor, juro que veo esas sonrisas observándome desde la distancia. Ser policía te acostumbra a muchas cosas, pero lo que vi aquella madrugada me hizo cuestionar todo en lo que creía. No quiero decir mi nombre, solo quiero que alguien escuche mi historia y entienda que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Era poco antes del amanecer. Me dirigía a la comandancia para iniciar mi turno, como todos los días. La ciudad aún dormía. Solo había unas cuantas luces encendidas en las casas y los postes de la carretera iluminaban la bruma matutina. Manejaba tranquilo, disfrutando esos minutos de calma antes del caos del día. Entonces, lo vi. A un costado del camino, un hombre estaba parado, completamente desnudo. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien bajo los efectos de alguna droga. Frené la patrulla y bajé del auto con la mano en la funda de mi pistola. «Oye, ¿todo bien?», grité. El hombre no respondió, solo me miró, pero había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir que no estaba viendo a un ser humano. Eran demasiado grandes, con un brillo extraño que reflejaba la luz de la patrulla de una manera antinatural. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y tenía una postura rara, como si estuviera forzándose a mantenerse erguido. Di un paso más y entonces él sonrió. No fue una sonrisa normal, fue una mueca amplia, exagerada, mostrando unos dientes que parecían más largos de lo normal. Su piel comenzó a estremecerse, como si algo debajo de ella estuviera moviéndose. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero ya no estaba seguro de querer la respuesta. De un momento a otro, el tipo se dobló sobre sí mismo con un crujido seco. Sus huesos sonaban como si se estuvieran rompiendo y reacomodando. Cayó en 4 patas y su piel empezó a oscurecerse, cubriéndose de un pelaje grueso. Sus extremidades se alargaron de manera antinatural y su cara se deformó en un hocico alargado con colmillos afilados. No era un hombre, no era un animal, era algo en medio de ambas cosas. Un nahual. Sentí un terror helado recorrerme la espalda. Mi instinto me gritó que corriera, pero mi entrenamiento me decía que desenfundara el arma. Lo hice y disparé sin pensarlo. La bala impactó en su hombro, pero no pareció afectarle. Solo dejó escapar un gruñido bajo y ronco, y entonces se lanzó hacia mí. Corrí hacia la patrulla y me metí de golpe, cerrando la puerta con un portazo. Apenas tuve tiempo de poner el seguro cuando la criatura se estrelló contra el vidrio. Sus garras arañaron el parabrisas, dejando marcas profundas. Sus ojos brillaban con un odio inhumano. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. La patrulla derrapó en la grava antes de salir disparada por la carretera. El monstruo corrió a mi lado por varios metros, manteniendo el ritmo del auto. Yo no podía creer lo que veía. Solo cuando llegué a la primera intersección y giré bruscamente, logré perderlo. Llegué a la comandancia con el pulso acelerado y las manos temblorosas. No dije nada. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Revisé la patrulla en busca de evidencia, pero las marcas en el parabrisas habían desaparecido. Solo quedaba un olor extraño, a tierra húmeda y sangre. Desde aquella madrugada evito esa carretera, y cada vez que escucho a los ancianos hablar de nahuales, ya no me río, porque yo sé que son reales. Yo vi uno, y me vio a mí. Los llamaban fuegos de brujas, luces flotantes que aparecían en el monte durante la madrugada. Algunos decían que eran almas en pena, otros aseguraban que si las seguías, jamás regresabas. Yo nunca creí en esas cosas hasta esa noche.
Nos mandaron a investigar después de que varias personas llamaran a la comandancia. Decían que había luces extrañas en el bosque, moviéndose entre los árboles, como si alguien estuviera haciendo señales. Unos aseguraban que era gente haciendo rituales, otros hablaban de brujas. Nosotros pensábamos que era un grupo de locos jugando con fuego. Éramos 3 en la patrulla. No diré nuestros nombres. Si alguien escucha esto, quiero que entienda que no estoy buscando atención, solo necesito desahogarme. Manejamos hasta donde terminaba el camino de terracería y nos bajamos con linternas y armas en mano. El aire olía a madera húmeda y tierra revuelta. No había viento, pero los árboles se mecían de forma extraña, como si algo invisible los empujara. «No se alejen demasiado», dijo uno de mis compañeros. Avanzamos entre la maleza, siguiendo los destellos de luz que aparecían entre los árboles. No parecían fuego común, sino algo más denso, como esferas de luz azulada que flotaban en el aire. Cada vez que nos acercábamos, se movían más adentro del bosque, como si quisieran que las siguiéramos. «¿Qué carajos es eso?», susurró uno de mis compañeros. «Fuegos fatuos», respondí, aunque no lo creía del todo. Había leído que eran gases del pantano que ardían espontáneamente, pero ahí no había pantanos, solo árboles retorcidos y sombras demasiado alargadas. Seguimos caminando hasta que encontramos algo que nos detuvo en seco. Era un círculo de piedras en el suelo, lleno de símbolos tallados en la tierra, y en el centro había huesos, no de animales. Eran humanos, pequeños, frágiles, eran de niños. El aire se volvió pesado. La sensación de ser observados nos caló hasta los huesos. Entonces escuchamos el murmullo. No era el viento, eran voces, susurros que venían de todas partes y de ninguna. «Nos largamos ya», dijo uno de los muchachos. Pero antes de que pudiéramos movernos, las luces desaparecieron y la oscuridad se hizo total. Algo crujió entre los árboles. Luego, un sonido horrible, una risa áspera y hueca, como si viniera desde una garganta que no era humana. Corrimos. No miramos atrás. La patrulla estaba lejos, pero no nos importó. Solo queríamos salir de ahí. Los murmullos se convirtieron en gritos, y por el rabillo del ojo alcancé a ver figuras moviéndose entre los troncos, sombras deformes con extremidades demasiado largas. Cuando llegamos a la patrulla, nos encerramos y encendimos el motor a toda velocidad. En los espejos, vimos cómo las figuras se detenían al borde del bosque, mirándonos con ojos que brillaban como ascuas. Pensamos que habíamos escapado, pero nos equivocamos. A mitad del camino de regreso, las luces aparecieron de nuevo, flotando frente a nosotros en la carretera. González, el conductor, frenó de golpe. Las luces no eran como antes. Ahora se arremolinaban en el aire, formando figuras grotescas. «No te detengas», susurré. Pero antes de que pudiera reaccionar, la radio de la patrulla se encendió sola. Una voz distorsionada comenzó a hablar en un idioma que no entendíamos, un murmullo gutural que sonaba como si viniera desde otro tiempo, desde otro mundo. Los faros del auto parpadearon y la temperatura dentro del vehículo bajó drásticamente. «¡Nos están siguiendo!», gritó el otro compañero señalando por la ventana. Entre los árboles, las sombras se movían con rapidez, deslizándose en la oscuridad. No corrían, flotaban. No tenían rostro, pero sabíamos que nos miraban. Sentíamos su odio, su hambre. González pisó el acelerador y las luces se apartaron en el último segundo. No dejamos de acelerar hasta que vimos la ciudad a lo lejos. Al llegar a la comandancia, nadie habló de lo sucedido. Dijimos que no habíamos encontrado nada, que solo eran rumores, pero los 3 sabíamos la verdad. Desde esa noche,
Cada vez que paso por ese camino, acelero sin mirar. Pero a veces, al detenerme en un semáforo, en el reflejo del retrovisor, juro que veo esas luces observándome desde la distancia. Y entonces, el murmullo regresa. No es la primera vez que escuchábamos historias raras sobre Catemaco. Creo que mantendremos nuestros nombres como anónimos, ya que esta noticia la ocultamos a los medios y no queríamos preocupar a la gente de la ciudad. Como policías nos han tocado todo tipo de reportes, desde desapariciones hasta personas que dicen haber sido embrujadas, pero lo que vivimos aquella noche fue distinto, algo que nunca podríamos explicar. Nos avisaron de unos símbolos extraños en un callejón del centro. Decían que alguien había pintado figuras con lo que parecía sangre. No era la primera vez que pasaba. De vez en cuando, aparecían cosas raras en paredes y banquetas, pero esta vez la gente estaba asustada de verdad. Decían que quienes se acercaban al lugar sentían que algo los vigilaba. Fuimos 3 en la patrulla, pero todos sabemos lo que vimos. Cuando llegamos al callejón, lo primero que notamos fue el silencio. A pesar de estar en el centro del pueblo, no se oía nada. Ni perros ladrando, ni el murmullo de la gente, nada. Solo el sonido del motor apagándose y la sensación de que no deberíamos estar ahí. Bajamos con linternas y empezamos a revisar las paredes. Ahí estaban los símbolos. Eran figuras torcidas, incomprensibles. Algunas parecían ojos, otras manos alargadas con garras. En el suelo, alguien había dibujado un círculo con más símbolos dentro, como si fuera parte de un ritual. «Esto no es juego», murmuró uno de mis compañeros. Todos sentíamos lo mismo, una presión en el pecho, una incomodidad que no tenía explicación, como si el aire estuviera más pesado. Avanzamos en el callejón. De pronto, la temperatura bajó. No era el aire frío de la madrugada, era algo más. Una sensación helada que nos recorrió la espalda y nos erizó la piel. La linterna de uno de mis compañeros parpadeó y luego se apagó. La mía empezó a fallar también. «Regresémonos», dije, pero entonces pasó algo que nos dejó paralizados. Un golpe seco, fuerte, como si algo invisible hubiera caído del techo justo detrás de nosotros. Nos giramos de inmediato, pero no había nada, solo el callejón vacío y los símbolos brillando con la luz de la patrulla. Otro golpe, esta vez más cerca. Y luego, el sonido, un murmullo, bajo y áspero, que no venía de ninguna parte en específico. No eran palabras claras, sino susurros deformados como si alguien intentara hablar desde otro lado de la realidad. Apenas dimos un paso, algo nos empujó. No un golpe físico, pero se sintió como una fuerza invisible que nos hacía retroceder. La presión en el pecho se hizo insoportable y el aire se volvió denso, imposible de respirar, como si el callejón entero nos expulsara. Salimos corriendo. Nos subimos a la patrulla, alejándonos de ahí lo más rápido posible. Cuando regresamos a la comandancia, nadie habló del tema. ¿Cómo podríamos explicar lo que pasó? Esa noche aprendimos algo. En Catemaco, hay lugares donde la policía no puede hacer nada, lugares donde la lógica no sirve, y cuando algo te quiere fuera, es mejor no preguntar por qué.